A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, bienvenidos a El Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, soy investigador de la Fundación Libertad. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy está con nosotros Gabriela Calderón, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato, que nos acompaña desde Guayaquil, en Ecuador. Y también nos acompaña hoy Martín Krause, que es académico adjunto del Instituto Cato y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Martín. Te hemos convocado hoy porque nos parece muy interesante una de tus líneas de investigación a lo largo del tiempo, entre las varias que hay, que es la que tiene que ver con la literatura y la libertad, ¿no? Vos, Martín, has escrito Ujú. varios libros donde se intersecan autores, cuentos, personajes de diversos tipos con enseñanzas sobre la economía y a veces también sobre la moral desde un punto de vista liberal. Y queremos preguntarte sobre cada uno de ellos, pero antes de eso quizás también hacerte una pregunta general, ¿no? Como para empezar la conversación, que es de dónde viene este interés, ¿no? Por la intersección entre libertad y ficción. ¿Por qué enseñar liberalismo a través de la literatura? Sí, en parte te diría que, bueno, en principio siempre tuve un interés por la literatura que probablemente venga de familia. Mi madre leía mucho y de alguna forma, no sé de dónde, si a través de ella o a través de una hermana mía, se había generado, digamos, la costumbre, diría, de leer, pero de leer buena literatura, digo, no leer cualquier novela que anduviera por allí, sino de leer a autores reconocidos e incluso clásicos. Entonces venía un poco ya con eso, pero no le estaba tal vez prestando atención en un determinado momento y lo que ocurrió tiene que ver con una anécdota. Estábamos por tener nuestro segundo hijo, que iba a ser un hijo varón, y habíamos, bueno, justo en el momento en que nació, estaba mi mujer internada en un sanatorio ahí en la ciudad de Buenos Aires, y estábamos discutiendo qué nombre ponerle. Y no me acuerdo cuáles eran las alternativas, pero el asunto es que elegimos que fuera Nicolás. Y entonces ya teníamos ese nombre y creo que, no sé si en ese momento ya lo habíamos registrado o algo así. Y yo salí del sanatorio un momento y mientras iba caminando, porque esto era cerca de una avenida allí donde justo hay una librería muy grande y que tiene libros de todo tipo y sobre todo libros que son difíciles de encontrar en otro lado. Y, y yo me puse a ver los libros y había uno de ellos que se llamaba Nicholas Nickleby. Y entonces como se dio la coincidencia, justo le pusimos Nicolás y este libro me voy a llevar este libro perdón, es de Charles Dickens, ¿sí? Y bueno, a ver si de alguna forma esto tiene que ver con que le hayamos puesto ese nombre, debería mínimamente leerlo. Y empecé a leerlo y de pronto te diría que en la página 10 empezó a presentarse una situación, digamos, dentro de la novela que recién empezaba, que de pronto me pareció extraordinaria, porque yo no he visto una forma mejor de explicar en este caso era el principio del monopolio. Y si querés te cuento brevemente cómo era, no sé, cómo era la historia. Por Resulta favor, que sí, claro. Nicolás Nickleby era un joven inglés que no me acuerdo qué ciudad vivía, pero hacia el norte de Inglaterra, y que como mueren sus padres, queda solo y bastante joven.
Entonces se va a vivir con su tío Ralph en Londres. Y cuando llega allí, lo recibe y le dice, bueno, muy bien, vas a vivir acá conmigo, pero ahora no tengo cómo mostrarte esto y te tienes que venir conmigo a una reunión que tengo ahora, una reunión de negocios. Y entonces él va y lo acompaña a Ralph. Y resulta que van como a un salón donde había una gran cantidad de gente y la reunión era para entusiasmar, digamos, o para a muchos de los que estaban allí como potenciales inversores, para que suscribieran acciones de una empresa que tenía un nombre muy, muy pomposo, como suelen a veces ser, y sobre todo en esa época en Inglaterra, y era, como te dijera, la Real Compañía de Distribución de Rosquillas y Medialunas, una cosa, algo así, en inglés. Así se llamaba la compañía que estaban por fundar y lo que estaban Ajá, haciendo, cosa que es típico también que sucede ahora, estaban buscando inversores iniciales para hacer eso. Entonces, uno comentaba cuál era el negocio de la empresa esta e iba a ser la distribución de medialunas y rosquillas en la ciudad de Londres. Pero que ellos, además, teniendo en cuenta cómo se hacía eso en ese momento, que lo hacen jóvenes que salen a la mañana muy temprano, como a las 6 de la mañana salen a recorrer con el frío que a veces hace en Londres, y a distribuir eso, ellos iban a terminar con todo eso, entonces iban a crear esta compañía para la cual iban a pedir el monopolio de la distribución de medialunas y rosquillas en la ciudad de Londres. Cuando yo veo eso, epa, me empezó a llamar la atención, pero todo se hizo un ejemplo mucho mejor todavía cuando en esa misma reunión dice, y para confirmar, digamos, este monopolio que nosotros queremos tener, acá invito al diputado tal y cual que estaba allí en la audiencia, quien va a presentar un proyecto en el Parlamento para que nos sea otorgado ese monopolio en la ciudad. Y yo cuando leí eso digo, uy, esto es perfecto, porque acá está esta gente que obviamente, como cualquiera, le gustaría tener un monopolio, ser el único y no estar acosado por la competencia. Pero al mismo tiempo, era un ejemplo extraordinario de que solamente podés tener el monopolio si hay algún tipo de barrera al ingreso de competidores, que era lo que precisamente reflejaba el papel que estaba haciendo ahí el diputado ese. Es decir, solamente con el poder de coerción del Estado que impediría que otros hagan esa actividad, entonces eso se podría conseguir. Y además con los argumentos de siempre, porque el que pedía el monopolio ahí decía, esto no es por supuesto por nosotros, esto es para mejorar la condición de los jóvenes que ahora trabajan distribuyendo esto, quienes tienen que salir a la mañana con ese frío y con nosotros va a ser totalmente distinto, ¿no es cierto? Era por el beneficio de otros, no por supuesto de ellos. Así que eso me abrió los ojos y dije, uy, seguramente debe haber muchos otros ejemplos en la literatura que sean tan buenos como este. Y ahí no era muy difícil recordar también que muchos de los autores clásicos de economía usaban, por ejemplo, el ejemplo de Robinson Crusoe para comenzar cualquier libro de texto de economía. Esos libros comenzaban con Robinson Crusoe solo en la isla y cómo hacía para empezar a satisfacer sus necesidades, enfrentado con la escasez, etcétera, etcétera. Y a partir de allí encadenaban el resto de los razonamientos. Así que bueno, por un lado después de eso fui a los conocidos, como Robinson Crusoe y qué sé yo, y después, bueno, fui encontrando otros aquí y allá. Y así se fue llenando de ejemplos el libro. bueno, no conocía esta historia, así que me gusta mucho aprender también en el podcast. Pese a haber leído los libros, no conocía la anécdota.
Y está bueno el ejemplo que citás, no solamente porque sirve para introducirnos a los temas, sino porque aparte Dickens, ahí estaba mirando, tengo los dos libros acá conmigo, La economía explicada a Ajá, mis hijos y Por el ojo de una aguja. ujú. Después también tengo otro sobre Borges, del que podemos hablar en un rato, y veía que Dickens aparece en los dos libros. Entonces, pero no es solamente Dickens, ¿no? Los libros tienen, eh, bueno, son para distintos públicos, ¿no? Quizás nos podés contar un poco sobre cada uno, y tienen diferentes capítulos. Y por supuesto también está Robinson Crusoe, como hablabas recién, pero también hay ejemplos quizás que vienen, que nos parecen un poco, no extraños, pero que no son tan clásicos para enseñar economía, como por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos. Entonces, no sé si querés contarnos, Martín, de lo que te acuerdes ahora, por lo menos, cuáles fueron los ejemplos más impactantes para vos en tu revisión de la literatura, quizás un poco más clásica en general, pero de todo tipo de literatura, así como el caso de Nicholas Nickleby. ¿Qué ejemplos te encontraste que dijiste, bueno, estos son perfectos para explicar tal tema? Sí, y para empezar, por ejemplo, y al comienzo de ese texto, eh, descubrí una serie de cuentos clásicos que fueron en su momento publicados por un editor que se llamó Saturnino Callejas, español, quien a fines del siglo XIX y principios del siglo XX eh, publicaba libros precisamente con cuentos tradicionales, ¿no? Y esos cuentos que ni siquiera sabes quién es el autor, que están perdidos en el tiempo, digamos, y que han sido transmitidos de madres a hijos y así sucesivamente, o las abuelas, ¿no es cierto? Que es la misma tarea, mira, y ahí hay una historia, la verdad, fascinante, que no nos vamos a dedicar a eso ahora porque vamos a hablar de otras cosas, pero, por ejemplo, que es toda la vida de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm fueron unos terribles coleccionadores de cuentos tradicionales. Ellos no fueron los autores de Caperucita Roja o de todos, sino que simplemente hicieron una enorme tarea de investigación rastreando cómo había sido la tradición oral, digamos, de transmisión de estos cuentos desde la Edad Media o antes. Y entonces ellos ahí a principios del siglo XIX publicaron una cantidad de cuentos muy, muy relevantes y muy conocidos por todos. Después fui también a otro grande que es Hans Christian Andersen, ¿no? Después esto de... Y allí en esos cuentos encontré muchas cosas. Pero en el de Saturnino Callejas, en esa recolección de cuentos publicada en España, hay uno que me pareció genial, que se llama Volver de Jauja. Y este cuento es un cuento en el cual hay un niño chico, con todos lo hemos sido, y si no, sabrán porque por tener hijos o sobrinos o lo que sea, que pedía esto, pedía aquello, pedía lo otro. Los padres estaban cansados, y en un momento el padre le dice, pero estás todo el día y no te levantas a la mañana, cuesta levantarte, te tenemos que decir que estudies, y estás pidiendo esto, aquello. Tú deberías vivir en Jauja, dice. Y él dice, ¿y Jauja qué es? Ah, no, dice, Jauja es un lugar donde todo el deseo que pidas es un deseo que se cumple, donde hay todo lo que quieras. Bueno, el otro, imagínate, ¿no? Estaba fascinado con eso y dice, y le pregunta, ¿y dónde queda Jauja? Y el padre ya no sé dónde queda. Dicen que queda cruzando las montañas y por ahí. Y entonces este se queda con esa espina y adentro dice, no, yo voy a encontrar el lugar. Y efectivamente, bueno, como es un cuento, ¿no? Entonces sale, se mete por las montañas y ¿qué te cuento? Que llega a Jauja. Y resulta que cuando llega a Jauja se da cuenta que efectivamente es así, que las paredes, había unas casas que las paredes eran de caramelo, no sé, y los techos de chocolate, y que si vos
deseabas una Coca-Cola, la Coca-Cola te aparecía automáticamente en la mano y decías, uy, qué extraordinario, tenía sed y ahora me la puedo tomar. Y que a medida que iba avanzando se daba cuenta que los deseos se iban cumpliendo como más rápidamente, porque ya al rato de estar por ahí y quería tomar algo de nuevo, y entonces la bebida ya no era que le llegaba una botella donde estuviera sentado o en la mesa donde estaba, sino que le llegaba un chorro directamente al agua, o sea que ya ni siquiera tenía que gastarse en abrir la botella. Bueno, y él sigue caminando por allí. Y a medida que va avanzando, claro, se va dando cuenta de que la gente están como más gordos y le pregunta a uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa? Porque los veo como si estuvieran un poco preocupados y uno de ellos le dice, estoy muy preocupado, porque fíjate lo que les pasa a los que llegaron antes que nosotros. Y dice, ¿qué les pasa? Fíjate, son esos que están allá, son unos gordos que están tirados en el piso y si sigues caminando un poquito vas a ver que los que llegaron antes incluso explotan y se los traga la tierra. Y entonces, como es un cuento de nuevo, se asusta, logra salir de ahí y vuelve a su casa y por supuesto al día siguiente se levanta temprano, se lava los dientes, estudia, hace la cama, todo, ¿no? Y bueno. A mí me pareció un cuento genial. El cuento obviamente tiene otro objetivo. El cuento tenía el objetivo de educar a los niños en que tenían que ocuparse de sus cosas, etcétera, de ser ordenados, aplicados y qué sé yo. Pero a mí me pareció un excelente ejemplo para mostrar el fenómeno de la escasez y cómo cuando si no hubiera escasez no habría acción, porque esos gordos terminaban ahí porque no había ningún tipo de escasez, no actuaban y al final, bueno, terminaban explotando. Aunque si te pones a pensar, habría una escasez que sería, no sé, alguien que vaya con un látigo para hacerlo levantar de ahí, porque si no se van a morir. Pero digamos, ese era el argumento que yo veía, que ahí era un mundo en el cual no había escasez, algo muy distinto de lo que es el mundo real y que es el origen de la actividad económica. Es superar la escasez. Bueno, entonces, de nuevo, uy, dije, esto está bárbaro, está perfecto acá, ¿no? Y así. Yo cuando leí el libro La economía explicada a mis hijos, descubrí este cuento, porque este cuento casi no se lee, no es muy popular en Ecuador. Ah, Entonces lo busqué en Amazon y luego pues se lo leí a mis hijas y me parecía muy divertido y les llamó la atención porque tiene ciertos temas compartidos, ciertos toques similares a aquel mundo de juego donde se va Pinocho o digamos estas casas de caramelos recuerdan al cuento de Hansel y Gretel. Digamos que ujú. lo podría, digamos, les interesó también porque consiguió una edición con muy buenas ilustraciones, pero mi pregunta venía más por el lado de su experiencia como profesor de economía, particularmente, Ujú. esta cuestión de tratar de comunicar ideas complejas de manera sencilla. Eh, ¿Ve la Sí, literatura como un vehículo de entre los más convenientes o qué considera que suele ser más útil para tratar de comunicar ideas complejas, para introducir? sí. Debo decir que yo no he usado esto mucho en las clases a nivel universitario. Sí he ido y participado de varios programas en los cuales se han utilizado estos cuentos y el libro a nivel de escuelas, sobre todo a nivel de escuelas secundarias. Tanto aquí, donde hubo algunas profesoras que en algún momento me invitaron a hablar sobre eso, pero tal vez el mejor ejemplo es lo que han desarrollado en CEDICE en Venezuela. Tienen incluso todo un programa basado en el libro
que han desarrollado en realidad mucho más porque han hecho material de trabajo para el aula en base a los cuentos, ¿no es cierto? Y tienen todo un programa así de educar en economía a los estudiantes, pero de nivel, sí, creo que primario, algo de primario y secundario. A nivel universitario siempre tuve también la motivación de de que lo fundamental era tratar de presentar a los alumnos aquello que es complejo de una forma que sea fácil de entender, tal vez por una experiencia propia. Recuerdo que cuando empecé a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas, estar en una clase y que uno estuviera allí sentado y al profesor no le entendía nada de lo que decía. Y a veces me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no? Por qué habla así de esta forma tan compleja para nosotros? Que uno no entiende nada. Es como si fuera una forma de, te voy a mostrar todo lo que yo sé, porque te voy a hablar de una forma que no me vas a entender y entonces vas a decir, uy, debes saber mucho porque no le entiendo nada. Y yo salía de ahí diciendo, pero en realidad lo que debería hacer es, al contrario, como introducirnos en este tema y hacernos como un camino fácil, no digo que quedarte nada más que en lo básico, pero en el cual uno pueda seguir y llegar hasta donde quiera seguir, pero que no esté lleno de obstáculos que tengan que ver con el lenguaje, con palabras que no se entienden o con frases que están construidas de cierta forma que hacen difícil la lectura o que no hay un razonamiento claro. Todo eso en realidad lo que hace es dificultar el aprendizaje. Entonces, me pareció que era importante eso, tratar de ver si se pueden presentar cosas que son muy complejas y difíciles en forma sencilla para que los pueda entender cualquiera, ¿no? Ese era el objetivo. Martín, además de La economía explicada a mis hijos, que es, bueno, el principal libro al que se refería Gabriela, ¿no? Y, y donde vos, bueno, efectivamente eso es lo que querés hacer, ¿no? Explicar economía a tus hijos y por eso tiene sentido que se haya retomado para la educación primaria, quizás secundaria también. También me interesa que nos cuentes un poco sobre este otro libro que se llama Por el ojo de una aguja, que tiene como subtítulo Ética, negocios y dinero en el mundo de hoy, ¿no? Y que me Así parece es. interesante porque es como que diste un pasito más por ahí, ¿no? En vez de explicar economía a tus hijos o a quien sea, ahí ya se intersecan lo que sería la economía y la ética, ¿no? La economía y la moralidad. Entonces, bueno, primero que nada quiero, para que lo sepa la audiencia también, ¿no? Que nos cuentes de dónde viene el título, ¿no? Por el ojo de una aguja, y después también en qué te ha ayudado la literatura a explicar aspectos morales y no ya necesariamente económicos. Sí, bueno, en cierta forma, al haber hecho el primero, es ese, si querés, ese método de buscar en la literatura ejemplos, porque el asunto, por lo menos en el caso de la economía, era empezar a desarrollar cuáles son los principios de esta disciplina. Y cuando había que poner un ejemplo, un manual de texto usualmente lo que haría es poner un ejemplo histórico, económico o de un determinado país o algo de eso. Y bueno, lo mío era, bueno, ¿y por qué no pongo un ejemplo que provenga de la literatura? Y porque en última instancia, como la literatura está presentando también la acción humana, inevitablemente vas a encontrar
no es que esto haya sido un hallazgo extraordinario, digamos, inevitablemente vas a encontrar contenido de acciones económicas en cualquier texto de literatura que uno quiera encontrar. Por esa razón, y me adelanto al último, incluso en los textos de Borges, que nunca escribió ni dijo nada sobre economía, que era un tema que no le interesaba mínimo, que ni siquiera opinaba de eso cuando le hacían entrevistas en las cuales siempre tenía algunas frases muy sabias, digamos, en relación a la política, pero nunca nada dijo sobre la economía y sin embargo, y además autor de lo que conocemos como literatura fantástica, y sin embargo ahí se pueden encontrar también principios y leyes económicas. Bueno, entonces una vez habiendo utilizado esa metodología, en realidad yo tenía la intención de que fuera algo así como una trilogía de lo que entiendo son las tres principales áreas dentro de este mundo, digamos, de las ciencias sociales. Algo sobre economía, algo sobre ética y un tercero sobre filosofía política, que nunca existió, pero digamos que esa era la intención. Entonces acá lo mismo, hay una búsqueda o una intención de presentar ejemplos sobre ciertos principios relacionados con la ética, pero en este caso, por supuesto, en un ámbito más restringido, porque hace referencia a la ética de los negocios. ¿Sí? A la ética de la economía y del mercado, digamos, al principio del texto, pero luego va específicamente a los problemas éticos que se puedan presentar en la gestión de los negocios. Y ahí usando de nuevo el mismo método, digamos, de presentar casos, digamos, que se extraen de la literatura y que presentan situaciones muchas veces de conflicto moral, y que dan entonces pie para presentar los principios. ¿Eh? Así que ese fue el motivo también de este segundo. Ahí estaba hablando de Borges, estaba recordando una anécdota que usted cuenta en un escrito que luego lo publicó la Universidad Francisco Marroquín a manera de texto. Creo que debe haber sido un discurso que dio en la UFM. Una anécdota de lo que debe haber sido uno de los primeros empleos de Borges en la biblioteca Miguel Cané. Y bueno, en esa, no sé si nos puede comentar un poco porque ahí se ve también ese sentido del humor muy fino, porque no es solo una manera muy sutil de comunicar una idea de filosofía política, de economía política, sino también de hacerlo divertido. Sí. Bueno, él contaba, no sé si me estoy acordando de todo sobre eso, pero él contaba que fue uno de sus primeros trabajos en una biblioteca, que una biblioteca, entiendo que era municipal, ¿no? Municipal o nacional, pero digamos del Estado en la ciudad de Buenos Aires, consiguió ese trabajo y él, claro, entró y le dieron como primera tarea clasificar unos 40 libros, ¿no es cierto?, en los cuales tenía que poner... ¿viste cómo es la ubicación? Donde iba en esa época, imagínate que los libros los tenían registrados en fichas de cartón, ¿no es cierto? Todos de pronto hemos ido a algunas de las bibliotecas de ese entonces y entonces miraban las fichas ahí para encontrar dónde estaba en la biblioteca el libro. Bueno, entonces a él le daban, tenía que como que ingresar una cantidad suponte de 40 libros, primer día de trabajo. Llegó ahí en el horario que tenía que llegar y a la hora ya había fichado los 40 libros que le dieron. Y todavía le quedaban como, no sé, 6 horas por delante. Entonces va y le dice
que sería su jefe. Dice, bueno, ya está, ya lo hice, y ahora qué hago? Y el otro dice, no, no podés hacer eso, te tiene que tomar todo el día, todo el día. Porque si no, imagínate, ¿no? Vamos a tener que hacer otras cosas, nos van a dar más y no, no, no. Vos tenés que, esto yo te doy a vos estos 40 libros, 40 fichas, vos te tienes que tomar, apenas te tiene que alcanzar el día para poder hacerlo. Y entonces él dice que allí, bueno, por un lado muestra lo que son los incentivos y las motivaciones del empleo público, y por otro lado, él cuenta de que, bueno, entonces sí, yo lo hacía en media hora o una hora y después lo que me hacía era me leía todos los libros que había acá en la biblioteca. Y como era en ese sentido, era absolutamente voraz y tenía una memoria fenomenal, digamos, se ha leído ahí, ya se los venía leyendo en su casa de la biblioteca del padre, ¿no es cierto? Y de la abuela, los libros ingleses, etcétera. Pero acá también, acá se leyó todos los libros que había en la biblioteca. Pero no duró mucho igual en ese empleo, dicen. Lógicamente, ¿no? Martín, ya que estamos con Borges, bueno, estamos transmitiendo alrededor de mitad de junio, ¿no? Hace pocos días se cumplieron 39 años de su fallecimiento. Eh, y bueno, Borges y la economía es por supuesto el otro libro del que queremos preguntarte. Y vos en ese libro escribís que Borges creía en la libertad y amaba la libertad, ¿no? Entonces ya acá también vemos como, pero a la vez el libro se llama Borges y la economía, ¿no? Entonces tenemos esta dualidad, ¿no? De la ética y la economía, quizás, bueno, la filosofía política, también hay colegas que han tratado ese aspecto. Eh, Mi pregunta es, ¿cómo nos enseña Borges en sus cuentos o en sus poemas o en sus declaraciones públicas, sus entrevistas, sus ensayos, pese a que él no hablaba de economía, cómo sí nos puede enseñar Borges o lo que hay en Borges a pensar sobre la economía? En realidad, como te digo, él eh, no le interesaba la economía. Por supuesto, como he dicho antes, igual uno puede encontrar situaciones que pueden ser analizadas desde el punto de vista de la economía en sus cuentos fantásticos. Pero también es interesante acá señalar, porque esto es algo que, si quieres llamarlo así, la inteligencia progre de los argentinos nunca menciona y seguramente no le gusta mucho mencionar, que Borges era lo que hoy llamaríamos un libertario. Es decir, él mismo se decía anarquista, él había tomado esas ideas de su Correcto. padre, que a su vez era anarquista allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo creo que el De padre no Spencer, era. ¿no? ¿Cómo? De Spencer, Spenceriano. Exacto, lo menciona Spencer, que tampoco era anarquista, ¿no es cierto? Spencer, pero el padre parece que sí, y se declaraba anarquista, y cuenta Borges que le decía que el padre le mostraba los edificios y le decía, mira, yo te muestro estos edificios, que eran edificios, por ejemplo, del gobierno, porque va a llegar un momento en el que estos no van a existir más, no va a haber más, esto va a desaparecer. Así que yo te los muestro ahora para que los veas. Y él de chico miraba eso y lo escuchaba al padre y quedó, se ve como muy impresionado. Y él siempre se caracterizó a sí mismo como anarquista. Ahora, el padre sería un anarquista, no de esos de fines de siglo que eran anarquistas violentos, digamos, que querían destruir la sociedad, que ponían bombas acá y allá. No, él sería seguramente un anarquista pacífico que pensaba, o por lo menos así pensaba Borges, que en algún momento el Estado iba a desaparecer. Nunca se fue explícito acerca de qué significaba eso, pero para mí está más cerca de lo que hoy llamaríamos un libertario o un anarcocapitalista, de lo que era un anarquista de los típicos del siglo XIX, ¿no es cierto? Porque
Los anarquistas, esos del siglo XIX, estaban por un lado en contra del Estado, pero también en contra de la propiedad. Y el llamado anarcocapitalista, nada que ver con eso. Fundamenta todo precisamente en la propiedad. Así que por esa razón, aunque él nunca se haya, ya te digo, él se decía anarquista, pero para mí, visto desde esta perspectiva, era, era más un libertario y en muchos aspectos también un liberal clásico, digamos. Por ahí andaba, aunque nunca le interesó mucho de pronto definirse, pero siempre fue claro respecto a a la opinión que tenía del Estado. Y por supuesto, esto sobre todo en una beta que él tenía que a mí me parece muy creativa y que es no ya la de sus textos escritos, que son siempre como muchos sabrán, por supuesto, son cuentos y son en general cuentos cortos o poemas, ¿no? Eran más o menos las dos cosas que él escribía. Pero después había otro, si quieren llamarlo así, otro estilo literario que era el de las entrevistas, en las cuales él era tan creativo y tan genial en las respuestas como lo era escribiendo. La prueba está que hay una serie, yo ni siquiera he llegado a tenerlos a todos, pero hay una serie de libros con entrevistas a Borges que son súper interesantes, porque de la misma forma que él era creativo con la literatura era súper sagaz y agudo en las respuestas que daba. Y como los periodistas que lo entrevistaban, de nuevo, en la literatura él hablaba sobre la literatura fantástica, él escribía sobre literatura fantástica, algo que parece años mil de la realidad coyuntural, digamos. Pero cuando lo entrevistaban los periodistas querían que él diga algo sobre la coyuntura, sobre ahora, sobre el gobierno de este o el gobierno de aquel o del otro. Y sabían que si le preguntaban iba a tirar algún tipo de respuesta bastante escandalosa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso les atraía lograr tener alguna entrevista con Borges. Y la verdad que las entrevistas son muy buenas, donde él además muestra lo que era su increíble memoria y conocimiento de los autores literarios y del mundo de la literatura. Y cada tanto, entonces, sí, hablaba de cuestiones de política en forma muy, muy sagaz y muy creativa, muchas veces señalando precisamente esa visión que él tenía de que, de que el Estado en definitiva iba a desaparecer. Es decir, el Estado va a desaparecer. Yo no sé cuándo, yo no voy a estar, tal vez en 200 o 300 años, como diciendo que el Estado se iba a volver algo obsoleto, digamos, ¿no? Y no iba a tener ya más sentido, más razón de ser. Y que por lo tanto y él creía firmemente que eso iba a ocurrir, vaya a saber cuándo más adelante. Entonces a mí eso siempre me pareció súper simpático, digamos, y súper interesante también en él y en la forma que lo presentaba. Martín, en Por el su- libro tú vinculas ciertos escritos de Borges con temas centrales de una visión económica, como el orden espontáneo, como la teoría subjetiva del valor. No sé si para los que no conocemos tanto de la obra de Borges como tal vez tú la has llegado a conocer, nos puedes mencionar un par de ejemplos de dónde identificaste o viste estos ejemplos en sus escritos. Bueno, eh, mira, la verdad que tendría que ir a buscar el libro ahora porque no me los acuerdo del todo. Tal vez seguramente tú sí te acuerdas. Pero nada, fue simplemente de leerlos en algún momento antes de tener la idea de escribir eso, porque eso creo que fue un poco aprovechando también, yo tenía ese proyecto, pero creo que fue aprovechando la pandemia, me parece, si no fue eso, decir, bueno, ahora que hay tiempo libre,
me tiro a hacer esto. Pero lo que me había pasado años antes, no sé, tal vez 20 años antes, en mi casa estaban los textos de Borges porque mi madre los leía, pero yo recuerdo que decía siempre, cosa que he escuchado en otra gente también, no, leer a Borges es muy complicado, leer a Borges es difícil. Y yo recuerdo que me conseguí en su momento las obras completas y empecé desde el primero hasta el último y las leí todas de una vez, sin parar, y me parecieron buenísimas. Yo, por supuesto, disfrutando más, debo decir, para ser honesto, disfrutando más los cuentos que los poemas, ¿no? Incluso encontraba más cosas a veces en los cuentos. Este, pero a ver si lo tengo por acá. No, Hay, no lo por tengo. ejemplo, el cuento de algunos de los que están mencionados en el libro, me imagino, el otro yo, o creo que es el otro el título específicamente, y otro que se llama Las ruinas circulares. Bueno, y la Así es. biblioteca en Babilonia también, ¿no? Klein, creo que en muchos casos tiene que ver sobre todo con, digo, a la pregunta del orden espontáneo, quizás Martín seguramente sabe más que yo, pero todo lo que tiene que ver con la inmensidad en Borges, ¿no? Y lo infinito y todo el conocimiento que es imposible para nosotros, ¿no? Tener y que también, digo, resultó ser, que tan bueno resultó ser el aporte de los austríacos, ¿no? En particular, y cómo ese aporte de los austríacos está tan alineado con lo que Borges nos va contando sobre el infinito en muchos de sus cuentos, ¿no? Definitivamente. Él era alguien que le gustaba explorar esas ideas tan, como te dije, no sé si cómo decirlo, pero tan profundas que son difíciles de plantear y difíciles de entender. ¿No es cierto? Como si le dijéramos como bien dice Marcos, te preguntáramos a cualquiera que vea esto y decir, bueno, describime el infinito. Y a uno como que no le entra en la cabeza. Uno tiene un cerebro que ha sido desarrollado en el transcurso de la evolución, digamos, en un mundo que está sujeto a las leyes de tiempo y de lugar y de espacio, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen un principio y un fin, y todas las cosas suceden en un determinado espacio, pero que de pronto te hablen del infinito, creo que le parecía una idea fascinante, digamos, tal vez por esta misma razón de que sea inasible esa idea, ¿no? Es como cuando un chico, uno de tus hijos, te pregunta, ah, sí, estuve estudiando en el colegio sobre el Big Bang, papá, y decime, ¿y antes del Big Bang qué había? Y vos te quedás mirando diciendo, bueno, no sé, no sé qué decirte, porque lo que he leído por ahí es que no había ni tiempo ni espacio. ¿Pero cómo, papá? ¿Qué había? Ah, y bueno, chao, ahí quedaste, ¿no es cierto? Hay muchos filósofos que han tratado sobre el tema, pero es algo que creo que estructura, o como por lo menos como está estructurada nuestra mente en un mundo sujeto a las leyes de tiempo y espacio, se nos hace difícil, sino imposible concebir tal cosa. Y ese fenómeno a Borges le fascinaba. Y entonces de ahí a plantear estas cuestiones de que hay órdenes que no han sido organizados por nadie, digamos en particular, hay muchos vínculos, ¿no es cierto?, en eso que se asemejan entonces a las ideas sobre todo desarrolladas por Hayek, como vos bien decías, Marco, sobre el orden espontáneo y demás, y cómo esas cosas que incluso tienen esa misma sorpresa que es cómo un orden espontáneo que nadie creó puede ser, si quieres así, entre comillas, mucho más inteligente que la más inteligente, que el más inteligente de las personas, ¿no?
y un orden, además, muchísimo más complejo de lo que la mente más brillante pudiera alguna vez pensar en organizar. Y eso, en cierta forma, me parece que es un poco el mismo asombro o dificultad a veces que plantea, al igual que el concepto del infinito. Aunque la verdad que el del orden espontáneo es mucho más fácil que el del infinito, ¿no? Pero me parece que en general en mucha gente pasa también así. ¿Cómo? ¿Cómo hay un orden mundial que nadie ordenó? ¿Hay un orden social que nadie ordenó? Es como que todo tuviera que estar ordenado por alguien. Y entonces esos son esos elementos que cuestan comprender, ¿no? En fin. Martín, podemos, bueno, derivar a la audiencia a un montón de obras, digamos, de cuentos, de poemas sobre Borges, por ejemplo, Utopía de un hombre cansado, donde hablaba sobre esta cuestión de la filosofía política y el Estado y cuándo va a dejar de aparecer, ¿no? También a las entrevistas, creo que podemos referir a la audiencia a las entrevistas con Osvaldo Ferrari, por ejemplo, donde Ferrari lo Ujú, hacía hablar cada tanto de política y era muy ujú. interesante, ¿no? Y decía estas frases. Que quedaron, ¿no? En la historia, como por ejemplo que la democracia es un abuso de la estadística, ¿no? Y ese tipo de frases que nos hacen pensar por lo ingeniosas que son, ¿no? Nos queda Sí, tiempo para hacer para un par de preguntas y no me gustaría que no terminemos sin hacerte una pregunta en particular de uno de los capítulos que está en Por el ojo de una aguja, que está titulado ¿Es ético ganar dinero? Y es una pregunta, ¿no? Que te haces. Digo, más allá de lo que está en en el capítulo en particular, si en esa intersección, ¿no? Entre libertad y economía, ¿no? Entre moralidad y economía, nos podés contar tu perspectiva, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, ¿no? Que hay que tener desconfianza hacia la gente que tiene dinero, que ganar dinero es sospechoso. Bueno, ¿por qué no deberíamos desconfiar, ¿no? De la gente que gana dinero? Si es ético hacer dinero. Y después tengo una sí. más cortita para el final y ya vamos terminando. Ok, entonces vamos a tratar de hacer la respuesta corta también. Es decir, que acá lo que importa es no el resultado, sino el proceso. Es decir, no es el hecho de tener o no tener dinero lo que está bien o está mal o es moral o es inmoral, sino la forma en la cual se obtuvo. Por ejemplo, ya que estamos en estos, y no quiero darte un pie para la coyuntura, pero ya que estamos en estos periodos de Cristina Fernández en prisión, esa forma de hacer dinero no es moralmente correcta. ¿Está claro? Pareciera que ellos está claro. Pero sin embargo hay otras formas de hacer dinero que sí lo son. Es decir, el hecho de hacer dinero no descalifica la acción, en tanto y en cuanto eso se haya producido, como diría Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, las formas de obtener recursos, riqueza, son o uno encuentra un recurso que no es propiedad de nadie, y por lo tanto se apropia de ese recurso que no es propiedad de nadie, y al hacerlo así, entonces no está violando derechos de nadie, porque el recurso no era de nadie, es decir, esto es lo que Locke llamaría la propiedad original, o uno la obtiene a través de intercambios voluntarios con otras personas, donde tampoco se violan derechos de nadie, porque son acuerdos hechos voluntariamente por las partes, y por lo tanto no se afectó a ningún otro. Entonces, en tanto y en cuanto el dinero sea obtenido de esa forma, digamos, lo que vale es el proceso, no si fueron 1.000, 10.000 o 100 millones, no importa, el asunto es cómo, cómo fue. Y Nozick, no te quiero sacar los últimos minutos, tiene un ejemplo que es muy aleccionador, digamos, que donde él pone a un futbolista, no, perdón, un basquetbolista muy conocido en los años 90 y que yo suelo cambiarlo y usarlo con Messi.
y el ejemplo es que estamos en una sociedad absolutamente igualitaria, donde todos tenemos los mismos ingresos, etcétera, y de pronto aparece Messi. Y claro, uno lo empieza a ver y se da cuenta que es distinto. Y de pronto aparece la gente del Barça y le dice que se lo quiere llevar para jugar con ellos y entonces digamos que el padre de Messi le dice, bueno, está bien, pero hagamos este arreglo. Si ahora van 50.000 personas a ver al Barça, yo simplemente pido que Leo se lleve el 50% de cada uno que vaya por arriba de los 50.000. O sea, no cambiamos nada la situación ahora, pero todos los que vengan de más, vamos mitad para el Barça y mitad para Leo. Y el Barça dice, por supuesto, sí, por supuesto, adelante. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Después empieza a jugar y se gana la Copa, la Recopa, la Recontracopa, y al final de eso, Messi es millonario y todo lo demás seguimos igual, ¿no es cierto? Entonces la pregunta de Nausic ¿es eso injusto? Si no se violaron los derechos de nadie, si fuimos voluntariamente a poner el dinero ahí porque nos daba la satisfacción de verlo y pagamos la entrada con placer, entonces ese resultado. Entonces no es una cuestión de que lo justo sea que una determinada distribución, sino que lo justo es una determinada proceso por el cual se obtiene una cierta distribución. Sin embargo, toda la discusión normalmente en nuestros ámbitos, digamos, está centrada en el resultado más que en el proceso, ¿no? Y se condena la desigualdad o se condena la riqueza por el simple hecho de haberse generado sin hacer esta salvedad de cómo se ha generado, ¿no? Bueno, muy buen ejemplo el que trajiste de la actualidad, ¿no? Estando en Argentina y viendo lo que está ocurriendo y finalmente la condena firme y la detención de la expresidente Kirchner, ¿no? Muy cortito, Martín, antes de terminar, que nos quedan pocos minutos. Eh, Tus dos libros, por lo menos La economía explicada a mis hijos y Por el ojo de una aguja, son sobre el mundo de hoy, pero ese hoy ya ha pasado hace un tiempo, ¿no? Ya tienen unos casi 20 años. Entonces mi pregunta es, ¿hemos avanzado algo en estos últimos 20 años en términos de literatura y libertad? ¿Hay algo nuevo? ¿Vos leíste algo nuevo? ¿Hay nueva literatura para pensar, ¿no? La relación entre la literatura y la libertad que hayas leído en el último tiempo? Lo que pasa que a mí me sucede que debería pensar eso, qué es lo que he leído. Sí, últimamente uno podría decir que hay libros, a ver, algo de lo que tenga por acá, libros de divulgación súper interesantes, como por ejemplo los de Norbert, ¿no es cierto? Sí, claro. Ese tipo de libros es interesante. No sabría qué decirte ahora en términos de teoría, pero eso tiene que ver un poco también con que yo estoy leyendo cosas que en realidad no, no son contemporáneas. Entonces, no estoy siguiendo tanto eso, sino que estoy leyendo muchos libros clásicos para un proyecto que tengo y espero terminar, no sé, este año. Bueno, entonces es un buen pie ese para terminar y decirte que esperamos con muchas ansias ese libro y te invitaremos seguramente en el futuro a discutirlo y bueno, también, ¿por qué no?, hablar sobre la actualidad argentina de la que recién nos diste una breve reflexión. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros en el Cato Podcast esta Muchas semana. gracias. Gracias, Gabriela, también por estar acá con nosotros y nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Chao, chao. Radio Centro y Centro Digital presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.